Hola, mi nombre es Silvestre y esto es Arcakersis, donde hablamos de libros. En esta ocasión, Frankenstein, de Mary Shelley. Comenzamos. Para empezar, hay algo malo con esta portada. Si bien la mayoría de la gente podrá notar que este es Frankenstein, porque en la cultura popular esto es Frankenstein, y esto es Frankenstein, y esto es Frankenstein, y esto está un poco más postmodernizado, pero aún así es Frankenstein. ¿Me equivoco? Sí, me equivoco. La verdad es que esta imagen de Frankenstein, que es la que más está en la cultura popular, no es fiel al libro. Una representación más fiel al libro la podemos encontrar aquí, en un grabado que se hizo para la edición de 1830 y algo. Esto es cuando Mary Shelley todavía estaba viva y que fue utilizado para el libro. Entonces ella vio este grabado y ella sí lo aprobó. Y este grabado tiene mucho más que ver con lo que es la narración de la apariencia de la criatura. Y eso es otra cosa. La criatura Frankenstein es el doctor Victor Frankenstein. La criatura no tiene nombre. Y eso dice mucho, porque no se lo trata como una persona ni siquiera al momento de otorgarle un nombre. Entonces, ¿de dónde viene esta imagen de la cultura colectiva de Frankenstein? La mayor parte de todas las alusiones que se hacen a Frankenstein tienen que ver con un problema cíclico de la cultura, con un problema de los retellings, que ahora ha estado muy en boga. ¿Qué es un retelling? Es literalmente volver a contar una historia, volver a narrarla. Y el problema es que para volver a narrar una historia no lo hacen desde su fuente original, lo hacen desde una película anterior. Está el caso, por ejemplo, de la película La máquina del tiempo del 2002 con Guy Pearce. Esta película no está basada en el libro de H.G. Wells, está basada en la película de 1960 y algo que estaba basada en el libro. Entonces ya ha pasado por un segundo filtro de ediciones, de puntos de vista, de adaptaciones, ya no es lo mismo. Lo que pasa con Frankenstein es que la gran mayoría de todo que tiene que ver con esta cabeza cuadrada, este pelo que está como pegado a la frente, esta cicatriz en la frente, estos tornillos que están en el cuello, todo tiene que ver con la segunda gran adaptación de Frankenstein, que es la adaptación de 1931. Y ahí aparecen un montón de cosas que se van a extender en el tiempo y van a ser casi un sello característico de lo que es Frankenstein, que es el científico loco. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! El ayudante deforme con joroba que con el tiempo tomará el nombre de Igor. Vamos, hay que cubrirlo. Aunque en la primera película de 1931 se llamaba Fritz. Ahora, esta cabeza cuadrada podría también estar inspirada en la primera película de Frankenstein, que era de estas películas mudas que eran básicamente para mostrarle al mundo las maravillas del cine. Y claro, ahí aparece esta primera cabeza con frente amplia, aunque respeta un poco más la forma de la criatura original, que es tener el cabello largo. Una cosa que se me olvidó mencionar es que, como dice ahí, está basada en la obra de Percy B. Shelley. Percy B. Shelley era el esposo de Mary Shelley, él nunca escribió esto. Entonces tenemos ya un problema. Y el segundo problema es que nos dice que está basado en el guión de Peggy Webling, que era una dramaturga inglesa y que escribió una obra de teatro basada en lo que es Frankenstein. El problema es que esta obra de teatro, si tú buscas las críticas, el London Times dijo que era tan endeble como una jaula de pájaros. O sea, está basada en una obra de teatro que más encima había recibido críticas negativas. Por otro lado, si seguimos en los créditos, nos dicen que es Henry Frankenstein y Victor Moritz, cuando Victor era Victor Frankenstein, aunque el apartado de los efectos especiales, las actuaciones, la escenografía, la dirección de fotografía es genial, es hermoso. Por algo quedó tan marcado en lo que fue la retina del público general. Pero no es un trabajo que se hayan tomado en serio como adaptación, en cuanto a la adaptación de un libro. Lo que ha pasado aquí con Frankenstein, con la historia de Frankenstein, es muy curioso, porque se ha dado al revés de lo que por lo general se da. Primero existe la cultura popular, existe la narración popular, y con el tiempo se va formalizando, con el tiempo la gente la va contando de una manera parecida, hasta que termina convirtiéndose en un libro. Por ejemplo, las historias de la antigua Grecia, la Odisea. La Odisea era contada por los aedos de una forma variada, después fue contada por los rapsodas, que ya eran personas que no improvisaban, sino que contaban la historia, y después fue tanto contarla parecido que alguien la escribió, y ahí es cuando surge la Odisea que todos conocemos. Pero parte como una cultura popular.
Aquí se dio el caso contrario. Primero fue el libro. El libro generó una película y esta película, como fue tal el impacto de los primeros años del cine, la gente se maravilló tanto con el cine en los primeros años, que las impresiones del cine que quedaron en este cine blanco y negro de la década de los 30, 50 por ahí, quedaron caladas a fondo en lo que es la cultura popular. Entonces, la visión de Frankenstein se convirtió en esta, la que había dado el cine y no la que había dado el autor. Además, se perdieron muchas cosas y se cambiaron otras cosas que hacen que de verdad la historia no sea la misma de este Frankenstein arquetípico de la cultura popular al Frankenstein que nos presenta Mary Shelley. Dicho esto, vamos a empezar con el libro. Frankenstein comienza cuando un viajero que quiere encontrar la ruta a través del Polo Norte para llegar al otro lado del mundo y así acortar tiempos de viaje y descubrir tal vez maravillas del mundo y por qué se mueven las brújulas, ve una figura muy extraña, alguien muy enorme, una persona que parece una persona, pero es muy enorme, que está viajando con un trineo de perros. Y pasa. Y después, a las horas después, aparece en un témpano de hielo flotante al lado del barco que quedó encallado porque había demasiado hielo, otra persona, una persona de proporciones normales, también con un trineo de perros, aunque ya no hay ni perros y poco queda del trineo. Así que él sube a esta persona a su barco, que está traumatizado, está congelado, está prácticamente muerto, y cuando ya se recupera le logra narrar una historia que es increíble, pero que él dice es la verdad, y esto explica por qué estoy aquí. Y ahí esta persona, que es Víctor Frankenstein, nos comienza a narrar su historia. Bueno, Víctor Frankenstein es una persona que desde muy pequeño ha estado interesado en lo que es el conocimiento de la naturaleza. Para llegar a ello, lo primero que hace es basarse en supuestos que ya están muy desactualizados, que son los escritos de Cornelio Agripa, por ejemplo, del mundo clásico. Si bien estos conceptos están desactualizados, van a ser una gran influencia en la vida y obra de Víctor Frankenstein, porque le van a meter en la cabeza y nunca más se le va a salir este concepto del elixir de la vida, de encontrar un alto a la muerte, de hallar, por ejemplo, la piedra filosofal. Con el tiempo sus estudios se van a volver un poco más serios, ya entrando en la universidad, y va a estudiar todo lo que está relacionado con la química, la biología y la fisiología humana, porque se le ha metido en la cabeza el misterio de la vida y quiere encontrarlo. Y sí, lo que hace Frankenstein, Víctor Frankenstein, es crear una criatura a su imagen y semejanza, porque sí, él cree en un momento que va a ser el padre de toda una nueva raza que lo va a llamar a él padre o incluso Dios. Sí, tiene este delirio, pero no es tan exagerado como aparece en las películas. Frankenstein no es un científico loco, es una persona que transgredió los límites éticos, morales y hasta científicos, pero no está loco. No es una persona delirante y tampoco es un egocéntrico ni un ególatra. Frankenstein es una persona que está dispuesto a pasar todos los límites con tal de alcanzar lo que él quiere lograr. La criatura no se construye a través de partes de la forma en que lo cuenta el cine. El andamiaje que ocupa Víctor Frankenstein proviene tanto de cementerios como de mataderos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que tiene huesos de animal, tal vez huesos de vaca. No lo sabemos. Lo que sí, Víctor se da cuenta que tiene que hacer una criatura de enormes proporciones, de 8 pies, que son algo así como 2,40 metros. ¿Por qué? Porque hay partes del cuerpo que son demasiado pequeñas. Entonces, para facilitarse el trabajo, va a tener que hacer algo descomunal, que no era su intención al principio. Si bien la criatura está armada a través de andamiajes externos, de partes recolectadas por ahí, no es que tenga un brazo de una persona, un ojo de una persona, una pierna de otra persona, no. Porque de partida tendrían que ser solamente personas enormes. Y eso no tiene sentido. Lo que hace Víctor es ocupar como materia prima cadáveres para él armarlo. Y tenemos que suponer que él armó prácticamente desde cero la criatura. Que él creó el esqueleto, que él fue creando los nervios, que él fue creando todos los sistemas, porque él fue un experto en fisiología humana. Entonces él crea esta criatura y no lo crea desproporcionado. Esta visión de Frankenstein con una espalda muy ancha, jorobado, con brazos que le llegan como hasta la rodilla, está equivocada, porque él sabía lo que estaba haciendo, conocía el cuerpo humano. Entonces él hace un humano proporcionado, con perfectas proporciones, incluso se preocupa de que sea hermoso. Pero ¿por qué no queda hermoso? Si él lo había hecho hermoso, ¿por qué una vez que logra encenderlo, y no nos dicen cómo, esta visión de los rayos y todo eso, se deja pasar por ahí en algún recuerdo de la infancia, pero no nos dice que ese sea el motor de la vida? Muy probablemente el motor de la vida de la criatura es la química, porque él estudió mucha química y la química es lo que estaba en boga en Alemania en ese tiempo. Entonces la criatura es perfectamente proporcionada, está hecha de una forma hermosa o aspira a ser un diseño hermoso. ¿Por qué entonces, una vez que logra encenderlo, genera tanto rechazo por parte de su creador? Inmediato. No es que la criatura haya hecho algo malo primero y después se gana el rechazo, sino que inmediatamente, apenas lo enciende, se da cuenta que ha hecho algo monstruoso, que le provoca rechazo, que provoca asco. ¿Por qué?
tal vez tenga que ver con algo que se ha llamado el Valle Inquietante, que es un punto estadístico en que mientras se va acercando a lo que es una persona, una forma de una persona, cualquier cosa que no lo sea, sobre todo lo que tiene que ver con los robots, cada vez que se acerca más, llega a un punto en que está tan cerca de ser humano, pero no nos damos cuenta de que no es un humano, que nos genera un rechazo, es algo raro, y ahí cae la curva estadística, y eso se llama el Valle Inquietante. Por ejemplo, un Asimo de estos robotitos que esperan ser asistentes en algún día es mucho más aceptado estadísticamente que la protagonista de la película Ex Machina. Llega un punto en que nos inquieta que algo sea tan parecido a un humano, pero a la vez sabemos que no lo es. Puede que esto sea lo que está provocando el rechazo de esta criatura por todos los humanos que la ven. Además que tiene 2,40 metros, es enorme. Y también, obviamente, su piel es amarillenta porque no es una piel natural. Sus ojos están casi como ojos de muerto, están como desinflados, por así decirlo, como el ojo de un muerto. Voy a poner una imagen ahí de una de las mejores representaciones que se ha hecho de la criatura, por lo menos de su cara, que es la versión de 1994 de Frankenstein, y ahí se ven en esos ojos, claro, ahí está lo antinatural, lo horrendo. Hay que tener en cuenta que esta criatura nace a la vida sin ninguna guía, sin nadie que le enseñe a hacer nada, ni siquiera a hablar, sin nadie que le enseñe qué es el sol, ni qué son los árboles, ni qué son los pájaros, ni cómo se camina. Es una criatura que nace por completo desamparada. Lo único que atina son a las sensaciones físicas, a las primeras sensaciones. Y estas son el hambre, el frío, la sed, la necesidad de calor. Todas estas cosas son las que guían al principio a la criatura. Y Mary Shelley nos cuenta esto de una forma magnífica, porque se nota que ella era filósofa. Ella escribía filosofía y poesía y muchas cosas más. Mary Shelley era una seca. Y se nota aquí esto. ¿Por qué? Porque nos muestra a la criatura casi como saliendo de la caverna, de la alegoría de la caverna. Porque empieza a descubrir el mundo desde la naturaleza. Empieza a darse cuenta. Sus ojos empiezan a ver, sus oídos empiezan a escuchar. Al principio él ni siquiera es consciente de lo que ve, porque su nervio óptico está recién acostumbrándose a recibir información. Entonces el mundo para él es muy muy confuso. Se maravilla con el canto de las aves, se maravilla con el disco solar, le teme a la noche, porque la noche representa el frío y representa la soledad aún más, porque ya ni siquiera puede ver sus árboles ni sus animalitos. Dato interesante que la criatura de Frankenstein es vegana. Él no come animales, él come raíces, él come plantas, pero él no come animales. No lo necesita, de hecho requiere muy poco alimento para poder existir. Y esto también está en contradicción con lo que se ha dicho en muchas películas, de que la energía con la que fue creado hace que la criatura sea prácticamente un ser de energía infinita. Por ejemplo, en esta imagen que es de la película Van Helsing, que él está como hecho de un corazón de energía, que no tiene ningún sentido según el libro. En el libro él es mucho más humano, él necesita alimentarse aunque se alimenta poco. Pasa frío, pero resiste mucho más el frío que las personas normales. Finalmente encuentra una villa y va ahí a tratar de alimentarse de algo y buscar refugio, pero una vez que es visto por los aldeanos es inmediatamente rechazado como un monstruo, lo echan a palos y piedras, incluso le llegan a disparar y él se da cuenta del rechazo que provocan las personas. Y no entiende por qué. Finalmente logra encontrar cobijo en un pequeño chalet que hay por ahí, cerca de un establo, se mete por ahí sin que nadie lo vea, y es ahí donde la criatura va a aprender lo que significa ser una persona, lo que significa el contacto con los seres humanos. ¿Por qué? Porque él va a estar prácticamente espiando a esta familia que vive ahí, una familia que vive en una situación paupérrima, pero que se quiere mucho. Entonces él aprende ahí a diferenciar los lazos de las personas, aprende a hablar el idioma que hablan ellos. Ellos están en Alemania, pero hablan francés porque son franceses, entonces su idioma nativo, por así decirlo, de la criatura es el francés. Él va a querer ganarse el cariño de esta gente, él necesita mucho, esto es una persona, la criatura que está muy preocupada de la soledad y quiere que alguien lo quiera. Y para esto, por ejemplo, les lleva leña, se da cuenta que el muchacho de la familia, por estar llevando leña, se ve impedido de realizar otras actividades, entonces él, para facilitarle un poco la vida, dado su enorme fuerza y su gran capacidad, corta un montón de leña y se las deja ahí. Pero una vez que él trata de acercarse a ellos y decirle, oye, yo les ayudé, ustedes me caen bien, son la única familia que he conocido, de hecho, lo rechazan inmediatamente porque él genera rechazo en todas las personas. La criatura, a través de ciertas circunstancias, se va dando cuenta de quién es su padre, de quién lo creó, y va a buscarlo para vengarse de él, para decirle, ¿por qué me creaste así? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Por qué me creaste tan horrible? Y por último decirle, si yo voy a ser así, tú tienes que hacerte cargo de mi felicidad como creador mío que eres. Y es muy interesante que Mary Shelley ocupa una palabra en inglés que está desactualizada, que solamente los ingleses se refieren a Dios de esa forma, que es, por ejemplo, se traduce como el usted. No es el tú, sino que es el usted. Es como una persona se refiere a Dios. De esta forma se refiere la criatura a Víctor. Víctor no acepta.
por ninguna manera. Él rechaza su obra, cree que tiró un mal sobre el mundo, cree que la naturaleza de la criatura es ser un asesino, ser sanguinario, que no piensa nada más que en la destrucción. Y no es así. Si bien Víctor se recrimina mucho por haber creado esta criatura, se recrimina por haber soltado un mal al mundo, pero nunca se da cuenta de que actuó muy mal y que fue en términos sencillos un mal padre, que no se hizo cargo nunca de su criatura, que no le enseñó, que lo trajo al mundo e inmediatamente lo rechazó. No voy a reventar la historia, porque esto, lo que conté es la historia que más o menos toda la gente conoce, no voy a reventar la historia de cómo pasa. Lo que sí está narrado de una forma exquisita, maravilloso, se siente el dolor de la criatura, es potente la historia, nos habla sobre la condición humana, sobre la necesidad de afecto, sobre, incluso podríamos hablar de cómo es que se crea un criminal, un psicópata. La receta clásica de un psicópata es una persona rechazado por su padre o por su familia, rechazado por todo el género humano, que anhela el contacto y no puede tenerlo. Y esto es la criatura, es una persona que anhela el contacto, que está dotado de un alma, que está dotado de sentimientos y de un noble corazón, pero que se ve rechazado por todo el mundo. Y la manera en que nos narra la historia es genial, es hermoso, es un libro que de verdad hay momentos en que casi te puede hacer llorar, y hay personas que lo han hecho llorar a este libro, porque te duele más que nada la criatura misma, su historia. Si bien Víctor se lamenta mucho a sí mismo, se recrimina mucho a sí mismo y te llora mucho la carta, la verdad es que lo que más te afecta es la historia de la criatura propiamente tal. Y no mucho más que decir. Esto es la historia de Frankenstein. Yo recomiendo mucho leer este libro porque es un libro hermoso, y sobre todo porque aunque esté llena la cultura popular de la criatura de Frankenstein, no te vas a perder de nada, no vas a tener ningún spoiler, porque la verdad es que toda la visión, o la gran mayoría de la visión popular que existe sobre la criatura de Frankenstein, no tiene casi nada que ver con lo que es el libro. Entonces, si quieres conocer realmente la historia, esto es una muy buena lectura. Es un libro breve, dependiendo de las ediciones, tiene 240, 250 páginas, y que es una historia hermosa que nos narra esta necesidad humana de encontrar la felicidad. Y nada más. Esto fue Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué te pareció? ¿Has visto las películas de Frankenstein? ¿Te gustaron esas películas? ¿Pensaste que le faltaba algo? ¿Has leído el libro? Déjame en los comentarios y conversemos al respecto. Esto es Arca Kersis, donde hablamos de libros. Y la próxima semana, La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset. Nos vemos.